para que, por favor, nos diga si eso es normal o no. Ella se llama Teresa Ruedas y es especialista en descodificación genética. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Descodificación biológica. ¿Biológica? Imposición. Iba súper bien. Ay, no. Tere, bueno, ya me echó el agua marín y es verdad, precisamente ahorita estábamos hablando detrás de cámaras de este tema y es que estábamos diciendo que según las emociones hay ciertas partes de nuestro cuerpo que se ven afectadas, es decir que si por ejemplo me duele la cabeza es por alguna emoción. Sí, ¿qué es lo que dice la descodificación biológica? Básicamente la descodificación mira la enfermedad desde otro lugar. ¿Por qué desde otro lugar? Porque nosotros siempre tenemos un diagnóstico físico que nos hace el médico, que hace la descodificación. Mira ese diagnóstico y ve qué es lo que hay detrás de ese dolor de cabeza. Mira el origen emocional de ese dolor de cabeza. O sea, la parte física, la parte de diagnóstico es lo visible de la enfermedad. La parte invisible es la emoción. Que es la más preocupante. Exactamente. Uno, ¿no? Porque es la que se queda guardada. Porque normalmente cuando nosotros crecemos, cuando somos niños, digamos que hay una prohibición para expresar nuestras emociones. Cuando somos chiquitos nos dicen a las niñas, puedes sentir tristeza, pero no puedes expresar tu rabia. Y a los hombres, ¿qué les dicen? No puedes llorar, no lloran porque eres débil. Entonces, el hombre puede expresar rabia, pero no puede expresar su tristeza. ¿Qué es lo que hace la descodificación? Va al origen de un evento específico, por eso se llama descodificación. Descodifica algo que quedó codificado dentro de ti como una emoción que no fue capaz de ser expresada. Y por ejemplo, cuando uno dice, me duele la cabeza y esto es algo que es de mi generación, de genética, pues digamos que mi mamá también sufre de lo mismo, hereditario. Sí. Mi tía también, ¿ahí qué pasa? ¿Es claro, la misma emoción que llevamos todas? Claro. Es muy bueno lo que dices, Carolina. ¿Por qué? Porque a veces las enfermedades que nosotros tenemos son enfermedades nuestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú todo lo resuelves con la cabeza, todo necesitas resolverlo con tus pensamientos. Carolina, métele el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Te da la pensadera. Y cuando todo está en la cabeza y necesitas resolverlo todo con la cabeza, pues ¿cuál es el órgano que está afectado? Tu cabeza. Pero como tú lo dices, mi mamá también sufre de dolores de cabeza. Resulta que nosotros no solamente tenemos codificadas las enfermedades que vivimos en nuestro presente, sino también genéticamente cargamos no solo las enfermedades, los comportamientos de nuestros ancestros, llámese papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y resulta que de pronto tú vienes a resolver eso que algún ancestro no pudo resolver. Hablábamos hace un rato algo bien especial y yo quiero que la gente conozca un poquito de esa historia, y es que tú padeciste cáncer y gracias a esto lo pudiste superar sin necesidad de quimioterapia ni ese tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que sucede con la descodificación? La función del órgano es vital en la descodificación. O sea, para lo que sirve el órgano es vital. Pero además esa función es una simbología de una emoción o de un evento que tú vives muy particular en ti. Entonces, yo tuve cáncer de seno derecho. Para la descodificación, en mujeres diestras, el cáncer de seno derecho tiene una relación con el papá, con el esposo y con los pares. ¿En qué sentido? Hermanos o empleados o subalternos en el trabajo. ¿Por qué? Porque el seno izquierdo tiene que ver directamente con el hijo. ¿Por qué? Porque una mujer diestra, ¿cómo amamanta a su hijo? De esta manera. Sí. Entonces, tiene contacto directo con el bebé a través del seno izquierdo. Como yo codifiqué en el seno derecho, encontré que había un conflicto con mi papá que yo no había resuelto. No, ¿y cómo llegas tú a esa información? O sea, ¿cómo se llega a esa información? Yo exactamente a esa memoria? O sea, en descodificación existen protocolos o ejercicios que te permiten llegar a esa memoria. Si tú me permites, yo te doy exactamente un caso real
de un paciente que me autorizó poder contar y compartir este caso. Es una niña de 23 años que llega a consultar porque le encuentran que en sus ovarios tienen muchos quistes, o sea, son ovarios poliquísticos. ¿Qué quiere decir? Que esta niña no solamente tenía un quistecito en un ovario, sino en un ovario tenía 15 quistes y en el otro tenía 17, o sea, realmente era un tema exagerado. Ella llega a consultar y a mí me llama mucho la atención desde que ella entra, porque siendo una mujer muy hermosa, se viste como un hombre. Entonces ella se tapa, muy desaliñada, y tú dices, bueno, aquí hay algo que no está bien, porque una mujer tan hermosa, ¿por qué necesita vestirse como un hombre? ¿Qué hacemos en consulta? Yo le pido a ella que se imagine que va a poner sus ovarios, sus trompas de falopio y su útero sobre una mesa. Ella cierra sus ojos y se imagina que los pone sobre una mesa. Y le pregunto, míralos con sus ojos cerrados, simplemente observándolos desde su imaginario. ¿Cómo los ves? Ella me dice, mira, yo veo el útero bien, rojito, con sangre, veo mis trompas bien, rojitas, con sangre, pero mis ovarios están transparentes, mis ovarios no tienen sangre. Y hay una bolsa de plástico el que los recubre. Cuando le pregunto eso, le digo, ¿qué sientes cuando tú ves esos ovarios que no tienen sangre? Dice que están muertos. Le digo, hay un sistema de descodificación que se llaman los ciclos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 24 años, de pronto a mis 12 años, tuve algo que codifiqué, si no fue a los 12, divido a la mitad, a los 6, y si no, así voy echando para atrás hasta que encuentro realmente el origen de ese conflicto. Vamos a los 12 años, ella encuentra algo, pero yo no siento que es el origen. Por medio de la respiración, porque tú lo único que haces es respirar y sentir tu cuerpo en el momento en que estás haciendo este ejercicio, por medio de la respiración, ella llega a una memoria en el vientre de su mamá. Ella está en el vientre de su mamá, tiene más o menos 7 o 8 meses, ella me dice, tengo más o menos 7 o 8 meses, ella está en el piso cuando estamos haciendo este ejercicio y ella empieza a arrinconarse como un fetico. Le digo, ¿qué es lo que estás viendo? Ella misma me dice, estoy dentro del vientre de mi mamá y necesito arrinconarme. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, es que necesito arrinconarme por alguien. ¿Por qué alguien necesitas arrinconarte? Y me dice, porque es que mi papá le está pidiendo a mi mamá que haga cosas feas con ella, con él. ¿Qué es lo que sucede? Un feto está en fusión con su mamá. ¿Qué siente ese feto? La misma emoción, la misma sensación, lo mismo que la mamá siente, el feto lo codifica. ¿Qué hace esta chiquita que ya sabe que es una mujer? Yo no quiero ser mujer. Porque si yo soy mujer, si yo seduzco, si yo entro en mi feminidad, ¿qué va a pasar? Van a querer hacer cosas conmigo que no son tan chéveres. Ella vuelve al presente y cuando vuelve al presente le pido que mire nuevamente sus ovarios y sus ovarios ya están rosados. Ella le digo, ¿qué necesitas hacer con ellos? Dice que necesita quitar el plástico que los cubre. Al quitar el plástico, la sangre fluye por sus ovarios. A los 2 meses esta niña me llama y ya se han reducido sus quistes en un 80%. Llega a consulta después de 2 meses, absolutamente hermosa. No, y absolutamente... Ah, sí, cambió físicamente y todo. Físicamente, sí. Qué bonita historia. Y eso fue lo mismo que te pasó a ti, digamos, ¿cómo fue tu proceso de recuperación? Es exactamente igual. O sea, tú entras, ¿qué es lo que hace que tú te sanes? No es el terapeuta, es tú permitir entrar en la emoción, revivir exactamente y volver a sentir la emoción que sentiste en ese momento. Bien sea rabia, bien sea tristeza, bien sea abandono, sea la emoción que sea. Cuando tú revives esa emoción, cuando tú ves ese evento de tu vida desde otro lugar y puedes expresar lo que no has expresado, puedes decir lo que no has dicho y además puedes expresar la rabia con toda la intensidad que necesitas, el dolor o la tristeza o el abandono,
¿qué es lo que hace el cuerpo? Él se recicla y no necesita más la enfermedad. Porque la enfermedad no es el problema, es la solución que te da el cuerpo para tú ver dónde fue que te quedaste atrapada. Teresa, ¿podríamos de pronto asociar emociones con órganos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Mira, y depende también de la persona, o sea, cómo la asocia. Por ejemplo, si, como te decía yo, la función de cada órgano es muy específica. Si tú vas por la calle y ves que tu novio está con otra y se está besuqueando, pues ¿qué órgano es el que está viendo esto? Tus ojos. Muy seguramente que vas a tener un orzuelo, vas a tener unas cataratas, vas a tener conjuntivitis, porque depende del órgano con el que vivas la experiencia que pasa allá afuera. Le pueden empezar a salir cachos. También. Permitido. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo he oído los riñones somatizan el miedo de las personas, el hígado, la rabia. Claro, y depende cómo tú vivas eso, ¿no? Es tu experiencia muy personal. Entonces, depende de la emoción y depende cómo sea esa vivencia, codificas en un órgano o codificas en otro. Yo sé que muchos de nuestros televidentes en este momento deben estar pensando porque pues las enfermedades son seguramente ese punto final que se llega después de una cadena de circunstancias, pero hay personas en este momento incluso que las enfermedades los han desahuciado. Esas personas que están desahuciadas pueden acceder a un tipo de descodificación y sanarse. Ok, digamos que sí y no. ¿En qué sentido? Hay personas que han tenido enfermedades muy graves, que ya están, digamos, que clínicamente en circunstancias muy avanzadas y han mejorado. Hay personas a las cuales se les ha parado la enfermedad, o sea, la enfermedad no se sigue desarrollando y no avanza. Y hay personas que no se sanan, pero no se sanan porque definitivamente esas personas necesitan hacer ese proceso para aprender algo más que no han aprendido. O sea, ¿de qué se trata esto? Es de aprender de nosotros mismos, es de sentir dentro de nosotros mismos, es de saber que la enfermedad está ahí, no por un castigo, no porque es que yo soy de malas, no, la enfermedad está ahí para que nosotros hagamos un camino interior dentro de nosotros mismos y miremos qué es lo que no hemos dicho, qué es lo que no hemos expresado, qué es lo que no hemos trabajado, que necesitamos trabajar. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de una persona que es súper sana y que normalmente no tiene como ningún problema de salud? ¿Quiere decir que desde su embarazo, mejor dicho, desde que estuvo en gestación, estuvo todo muy bien? ¿O? Mira, es una muy buena pregunta porque en descodificación existen tres tipos de síntomas. El síntoma físico, que es lo que estamos hablando, el dolor de cabeza, el orzuelo, me rasca, me pica, físico. Pero existen también síntomas de comportamiento. Entonces, personas, por ejemplo, que pueden estar aparentemente sanas, pero no logran encontrar un camino en la vida, tienen ataques de pánico, trastornos de comportamiento, angustias, ¿sí? Ese es también un síntoma. O también hay síntomas externos, como cuáles, las personas que siempre se accidentan, a las que siempre roban, a las que no consiguen pareja. O si consiguen pareja, las parejas se les van. Te cayó. Yo decía, hasta el momento estoy súper bien. Estabas chuleando. Sí. O sea, él dijo, no tengo ninguna. Sí. O sea que me toca hacerme una Descodificación, Mari. Ay, Dios mío. Yo que me sentía tan sano, yo tratando de ayudar a la Carolina por sus dolores de cabeza. Pero digamos, en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo hace uno para enfrentar ese tipo de circunstancias? Porque el problema es que, digamos, para mí eso no era un problema Claro. que yo viera como tangible. Sí. O las personas que roban mucho o eso. Sí, claro. O sea, uno Uno se creería, imagina- no, pues es tan de malas, o Sí, está en el sí. lugar que no era, o dio papaya. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente creemos que lo que pasa en el exterior no tiene nada que ver con nosotros. O sea, eso es aleatorio. Hay el caso de una persona que llega a mi consulta y dice, yo estoy aquí porque a mí no, o sea, llevo 2 veces en que me han robado de todas las maneras posibles en que pueden robar una persona. Y ella misma me dice, yo literal creo que me están haciendo brujería, no sé por qué estoy aquí, Ay, pero aquí estoy. no. ¿Qué es lo bonito? Ella empieza a conversar y yo le pregunto, bueno, ¿cómo es tu vida? No, yo tengo una pareja, vivo con ella. ¿Cómo es tu vida familiar? No, pues tengo un papá. Y ella habla de todo el mundo, menos de su mamá. Cuando ella no habla de su mamá, yo digo, aquí hay algo extraño.
Le digo, ¿qué pasa con tu mamá? Y me dice, mi mamá se muere a los 4 años. Resulta que ella tiene una prohibición de su papá de entrar a ver a su mamá, porque su mamá tiene un cáncer terminal y él no le permite que ella entre. En una escapadita de su papá, ella se cuela al cuarto de su mamá y se abraza con ella en la cama. Su papá la ve y le dice, salte de aquí porque tú le robas la vida a tu mamá. ¿Qué es lo que sucede? Eso pasa la vida, y hay un evento que nos muestra, me roban, que no tiene relación, porque si tú dices que tiene relación esto con lo otro, pero finalmente el robo continuo de sus pertenencias que hizo, la llevó exactamente al momento donde su papá le dice, le robas la vida a tu mamá, y además ella no había podido hacer el duelo, ni nunca nadie le había explicado qué había pasado con su mamá. O sea que aquí estamos llegando a una conclusión, Teresa, y es que todo lo que nos sucede, incluso más allá de las enfermedades, tiene que ver con una codificación equivocada. Más que equivocada, no expresada. No es equivocada, no expresada. ¿Qué es lo que hace la descodificación? Volver visible lo que era invisible. O sea, era invisible que esta niña no había podido hacer el duelo con su mamá. Era invisible que esta niña, su papá le decía que le robaba la vida a su mamá. Eso es lo invisible. Cuando tú llegas a la descodificación y al momento justo, ¿qué es lo que sale? Todas las palabras, todas las emociones, todos los recuerdos perfectos. ¿Cómo lo haces? No lo haces a través de la memoria, porque esta memoria nos cuenta una historia que es la que nosotros creemos. Lo haces a través del inconsciente biológico, porque en tu cuerpo, en tus células, está absolutamente toda la memoria real, tal cual como tú la viste. O sea que estas ganas incontenibles de comer chicharrón todo el tiempo vienen de generación en Te generación. vienen de generación en generación, Mari, no hay de otra. O sea, tú ya prometiste que ibas a hacer dieta, yo no sé qué En vas a hacer. diciembre, Ya lo diciembre mañana. Mañana es 1 de diciembre, Marín. Mañana viajo a Medellín. No, ya empezó. Un momento. Ya empezó con las excusas, no. Mañana viajo a Medellín, vengo de Medellín el sábado, necesito descodificarme el sábado. Listo. Aquí estoy a la orden para descodificarte. ¿Y cómo hacemos para encontrarte, Teresa? Mira, me puedes encontrar en el 520-2903, en Cume. Van a aparecer en pantalla ahí está. todos los datos, a donde me pueden encontrar. Haz así. Ahí. Eso. Aquí abajito. Tere, por ejemplo, la gente que quiera hacer como, no sé, una sesión de esto, ¿son cuántas o eso depende de la persona? Mira, depende de la persona. La idea de la descodificación no es que sean terapias largas, esta es una terapia corta. La idea es que tú encuentres el evento y puedas reciclar la energía y entrar en equilibrio inmediatamente. Hay personas que se tardan un poquito más Claro. de sesiones. Depende de cada persona. Teresa, muchísimas gracias No, a por ustedes, muy acompañarnos, por amables. contarnos Teresa, todo esto de la descodificación. Ya estamos listos y preparados sí. para Tienes acá indagar. 2 conejillos de indias. Ay, Dolor de cabeza dispuesta eterno. a atender a estos conejillos de indias. Dolor de cabeza eterno y antojo de chicharrón. ¿Y cuál era el otro? Y la de la pareja, que no Sí, esa fue la más O sea, no grave. se hagan que no se acuerda, Marín. Teresa Ruedas, especialista en descodificación biológica de enfermedades y algo más. Deberías ponerle eso. Y algo más. Y algo más. Teresa, Ya muchas tres gracias puntos por compartir suspensivos. No, a ustedes, con muchas nosotros gracias esta por información tan invitarme. importante y tan interesante. Ojalá nuestros televidentes les llame la atención y te contacten porque seguramente pues será una forma muy especial de atacar algo que durante mucho tiempo no ha tenido una forma Una de... solución. Una solución, sí. Les voy a hacer una invitación a ustedes, a nuestros televidentes. Cuente. ¿Cómo les va a ustedes con el cine?